Lo que va del 2022, más de 155.000 venezolanos han cruzado la frontera de los Estados Unidos y todos coinciden en algo: este flujo migratorio está lejos de terminar. Esteban Primera es un inmigrante venezolano que aún recuerda lo que sintió junto a su esposa y 2 hijos en su travesía para ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur. Todo tipo de riesgos, desde perder la vida, perder todo tipo de documentos, perder toda tu ropa, perder todo lo que traigas, hasta, hasta el riesgo de no poder entrar por la frontera. Ahora, en la bahía de Tampa, reconoce las implicaciones de haber llegado a la frontera sin documentos, llevándolo a estar detenido por más de un mes. Hacerle pasar ese mal rato a tu familia es bastante, posiblemente puede crearle hasta un trauma más adelante, uno ya sea psicológico, pues. En solo 2 años, los venezolanos se han convertido en la nacionalidad con la mayor cantidad de ingresos por la frontera, con un incremento del 3.440%, pasando de 4.520 personas en el 2020 a 155.553 personas en lo que va del 2022. Ante la crisis, este miércoles la administración del presidente Biden anunció un nuevo proceso migratorio para los venezolanos que incluye la asignación de un parol humanitario para al menos 24.000 personas, buscando desmotivar a los venezolanos de cruzar irregularmente la frontera sur. El beneficio es bueno, sin embargo, no es un beneficio que va a cumplir el objetivo que aparentemente está persiguiendo el gobierno. Javier Torres, de Migrants Foundation, dice que la medida aplica solo a personas que puedan recibir patrocinio, un recurso con el que no cuenta la mayoría de los migrantes. Realmente yo no pienso que esto va a hacer que la gente diga ahora vamos a seguir el camino legal, especialmente las personas que quieren venir de la forma que sea a los Estados Unidos, van a seguir haciéndolo. Torres piensa que la solución debe ser estructural. Probablemente deberían de estar protegidos todos bajo el sistema de refugio, que es un instrumento internacional de la ONU, de ACNUR, que conjuntamente con los países como Estados Unidos pudieran haber desarrollado una política para declarar a Venezuela como un país de refugiados. Ante la nueva medida en la política migratoria, expertos locales recomiendan visitar los portales oficiales de USCIS o del Departamento de Estado para evitar caer en esquemas de fraude. Vladimir Kislinger, Noticias Tampa Hoy.